Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta. Muy amable como siempre, muy gentil. Don José, ¿cómo está? Encantado como siempre. Leí una entrevista suya en el Diario del Comercio, muy interesante, por cierto, donde usted refiere que el presupuesto 2026, que ha sido presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, está construido sobre escenarios excesivamente optimistas. ¿Qué observaciones tiene desde la perspectiva profesional este presupuesto 2026? ¿Qué riesgos además puede ofrecer? Sí, mire, cuando uno desarrolla un presupuesto, siempre tiene que estar contemplando los diferentes riesgos que tiene que enfrentar. Toda proyección, toda perspectiva tiene riesgos. Tiene riesgos macroeconómicos, es decir, que el escenario, tienes que analizar claramente si el escenario que estás en este momento experimentando puede sufrir cambios importantes, sea probablemente por cambios en el contexto global, los términos de intercambio, por ejemplo, los precios de las materias primas. Hay riesgos específicos, ¿no? Que están relacionados a problemas de pasivos contingentes, que son pasivos contingentes, por ejemplo, estas deudas o estos actuales litigios que tiene la Municipalidad de Lima y que eventualmente pueda significar pagos que no se pueden realizar en algún momento si es que terminan embargando cuentas, ¿no? Etcétera. O de repente alguna disputa que tiene el país con alguna empresa y que está pidiendo que le devuelvan un cobro injusto o tributario, puede ser miles de millones de soles que se pueden perder y no están contemplados en el presupuesto. Y luego hay otros riesgos estructurales, ¿no? Es decir, que tienen que ver con las características del Perú, de sus instituciones, y por ejemplo ahí tenemos el caso de Petroperú, ¿no? Que puede en cualquier momento pedirte rescate. Nada de esto ha sido incorporado en el presupuesto. No hay un análisis detallado respecto a esos cambios que se pueden producir y por el contrario, ¿no? No obstante, diferentes organismos internacionales y expertos señalan que el crecimiento de la economía difícilmente va a superar el 3%, estará alrededor del 3%. El gobierno se va hacia el lado optimista y cree que este año vamos a crecer 3,5. No es que no se pueda crecer 3,5, de repente, pero uno no hace el presupuesto de su casa en función a supuestos optimistas, ¿no? Uno siempre toma un supuesto conservador porque puede, por si acaso, las cosas no vayan bien. Entonces, tomar hacer un presupuesto público basado en proyecciones optimistas como eso no es adecuado. Igualmente, eh, cree que de acá para adelante, hasta el 2029, el ajuste fiscal que tenga que realizar el próximo gobierno, no este, sino el próximo, lo va a hacer vía fuertes reducciones del gasto. Y el único gasto que se puede reducir con fuerza es el de planillas, que es el que se ha explotado y que este gobierno ha hecho explotar. Entonces es inverosímil que con la dinámica que se ha dejado, el próximo gobierno tenga espacio, honestamente, para hacer los ajustes fiscales que este gobierno está proyectando. Entonces, por tanto, solamente basándonos en estos tres elementos, una mal análisis de riesgo, estos supuestos optimistas como el de crecimiento económico y este supuesto que le comentaba de que la tarea la va a hacer el próximo gobierno y de esta manera es inverosímil realmente, ¿no? Doctor Tuesta, uno de los problemas que más se observa en la marcha económica que lleva adelante el gobierno es el déficit fiscal. ¿Cuánto pesa el déficit fiscal frente a este presupuesto? Mire, ahí hay un supuesto también bastante optimista, pues, porque, a ver, gran parte este año, por ejemplo, la meta es 2,2% del Producto Bruto Interno, ¿no? Recuerden que la meta estructural, es decir, la meta hacia la cual el déficit tiene que llegar es 1%, menos uno. Hoy está en -2,6, -2,5, quizás. El MEF cree que va a llegar a -2,2. Mira, no sé, pero imaginemos que se aproxime, ¿no? Ya pensar que el próximo año vaya a llegar a 1,8 es increíble, ¿no? O sea, nadie ve bajo las actuales circunstancias Una que ilusión eso se simplemente. pueda alcanzar, ¿no? Y el tema está en que el daño que se ha hecho durante el periodo 2022 hasta ahora, y que finaliza el gobierno, con estos fuertes incrementos de gasto,
ha sido sumamente dañino, ¿no? Bueno, la responsabilidad es compartida, ¿no? En gran parte, por ejemplo, esta fuerte subida, como le comentaba, se debe al incremento de sueldos en el sector público. Prácticamente se ha incrementado en casi 50% durante este gobierno. Y a eso sumémosles, por ejemplo, ese tema de las pensiones, por ejemplo, que se ha aprobado en segunda votación y que va a significar como 5.400 millones de dólares. Esta subida al magisterio, ¿no? O sea, que se les va a igualar la pensión al salario de la primera escala del trabajador activo en el magisterio, que son 3.000 soles. O sea, esa va a ser la pensión mínima que va a ganar eh, un pensionista del magisterio, y que se va a incrementar en función a ese salario mínimo del tiempo, lo cual ya generó no solamente los 5.400 millones, sino cualquier incremento salarial magisterial implica un efecto espejo, ¿no? Eso que se había eliminado en un momento, que era la cédula viva, se ha incorporado. Y fíjate que el gobierno también está planteando darle CTS a los esquemas CAS, que no son, que los CAS son un mecanismo de contrato que tiene un grupo importante de funcionarios públicos que no están en planilla, y puede significar casi 2.000 millones de soles. Entonces, solamente eso, pues ya le plantea a usted un escenario súper complejo para que ese peso que usted decía del déficit fiscal pueda ser reducido tan fácilmente, ¿no? El otro aspecto, doctor Tuesta, anoche lo vi que analizaban qué herencia puede adoptar el próximo gobierno en las actuales condiciones. Tanto usted como Alonso Segura y Carlos Paredes analizaban este tema, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales riesgos que puede asumir el siguiente gobierno si es que la marcha económica sigue igual? O sea, ¿de qué manera va a recibir el próximo gobierno todo el componente económico si es que no se hacen los correctivos a tiempo? Bueno, ahí hay un tema que yo creo que es de gravedad, que no está claramente solventado, ¿no? Eh, Hay riesgos. El riesgo fiscal sin duda es el más complejo, ¿no? Eh, el próximo gobierno va a tener que muy probablemente realizar ajustes, ¿no? Porque así como cualquier actor económico, cualquier familia y empresa, por ejemplo, cuando quiere solicitar un préstamo, tiene una relación con el sistema financiero, es evaluado. El Perú también es evaluado en los mercados financieros, ¿no? El Perú emite deudas. O sea, esos déficits que tenemos son brechas que requieren financiarse, es decir, que se requiere salir a los mercados financieros a endeudarse, y los mercados financieros lo que hacen es analizar tu calidad de pagador, ¿no? Y si tu calidad de pagador entra en cuestión, eh, entonces lo que va a significar es que las tasas de interés que te van a cobrar van a ser más altas. Si esas tasas de interés van a ser más altas, significa que tu deuda hacia futuro va a subir, tu déficit va a seguir subiendo. Y eso tiene implicancias importantes en el crecimiento económico, ¿no? Porque todo crecimiento económico en un país requiere financiamiento, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una dinámica que puede volverse muy perversa si es que no se hacen los arreglos respectivos. Solo pensar en ajustes, es decir, pensar en que, oye, voy a tener que hacer algún tipo de cambio tributario fuerte, es bastante complejo, ¿no? Realmente lo que yo siempre digo, la mejor política tributaria que podría llevar a cabo un país sería crecer, ¿no? Crecer con sostenibilidad, porque cuando uno crece, la base tributaria crece y entonces automáticamente el país empieza a recaudar más. Eso es en lo que nos deberíamos enfocar, ¿no? En retomar otra vez los motores del crecimiento que permitan replicar o aproximarnos a los crecimientos cercanos al 5% que teníamos en el pasado, hace una década. Y que si hubiéramos seguido manteniendo, mira, hasta el año 2003 el Perú crecía en esa última década en promedio 6%. Si hubiéramos mantenido ese ritmo de crecimiento, hoy
Perú sería o estaría muy aproximado a ser un país de ingresos altos. Así, o sea, suena hoy como un cuento de hadas, ¿no? Pero si uno se fija en los números, es muy concreto y muy real. Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Y estamos hace algún tiempo estancados en disputas políticas que nos distraen de hacer las reformas que nos permitan justamente eh, solventar adecuadamente nuestro desempeño en los mercados y tener más bienestar a los peruanos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, diría yo, para el próximo gobierno. Y claro, lo que pasa es que es bien difícil pensar en eso sin saber quién va a ser el próximo gobernante y cómo va a estar compuesto también el legislativo, que ahora se va a componer de dos cámaras, ¿no? Ahora, usted citó hace unos instantes el caso de Petroperú. ¿Qué puede ocurrir si el gobierno insiste en el rescate a Petroperú? Bueno, los déficits fiscales se van a seguir incrementando, ¿no? Eso es sin duda, ¿no? Y lamentablemente lo que se ve con Petroperú es que el daño cada vez es más grande. Los rescates que se tienen que realizar se van multiplicando en el tiempo porque no se ataja el problema de raíz, ¿no? Que significa justamente hacer una transformación real de esta empresa, atraer capital privado, sobre todo una gran empresa, un gran aporte de capital importante internacional que pueda hacerse cargo de la gestión. Mientras no se decida hacer eso, con lo que nos vamos a encontrar es con un riesgo de seguir financiando y por tanto continuar ampliando el déficit, y ampliar el déficit significa endeudar más el país. ¿Y para qué? No para construir colegios, no para construir hospitales, no para hacer carreteras, sino para pagar la mala gestión de una empresa pública. Ahora, ¿se están maquillando las cifras que nos proporcionan de actualmente Petroperú? Miren, yo creo que no se está transparentando, no se está dando en completo detalle, ¿no? Eh, la situación real de la empresa. O sea, maquillar es mucho, es decir demasiado, porque sus cifras son auditadas, por supuesto. Los números que deben estar brindando deben ser correctos, pero ya sabe, uno puede contar, lo que sí puede ser es que puedes estar contando la historia a medias, ¿no? Solamente quieres contar aquello que no llame mucho la atención. Pero si se abrieran realmente los números, si viéramos, por ejemplo, cómo está la empresa al día de hoy, si pudiéramos conocer justamente cómo está su situación de pago con proveedores, ¿no? A cuántos realmente asciende lo que están debiendo, ¿no? Por estos pagos y alargando, entonces uno podría saber realmente la gravedad, y parece que es grave, ¿no? Digamos, se sabe que la empresa está detrás de ese apoyo por parte del Estado desde principios de año, ¿no? Finalmente, doctor Tuesta, agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene con RCR, recientemente el Congreso aprobó la nueva ley de asociaciones público-privadas que promete, entre otros temas, acelerar proyectos de infraestructura clave, ¿no? Reducir trámites y aclarar rol institucional, así como el rol de Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión. ¿Qué va a permitir esto? Es un lado positivo esto? Bueno, dentro de tanta mala noticia es una buena, ¿no? Digamos, esto ha sido parte de la gestión del ex ministro de Economía Salardi, que estuvo en coordinación con el Congreso para la aprobación, y que finalmente el Congreso lo aprobó por insistencia, a pesar de observaciones del Ejecutivo, y básicamente observaciones de las malas, ¿no? Porque lo que querían seguir manteniendo su control burocrático. Y básicamente lo que hace esta ley es eso, ¿no? Disminuye, reduce y elimina una gran burocracia que venía generando que la adjudicación de los proyectos demoraran casi 5 años, ¿no? Esta es una ley que se aprobó el año 2012, 2013, y claro, si se comparaba con la legislación anterior de acciones público-privadas, prácticamente triplicó el tiempo. Adicional, qué pasaba con esta ley anterior, la 1362, ¿no? El decreto legislativo 1362, lo que hacía era que eh, multiplicaba la participación de los actores sin limitar su participación o sus observaciones o su expertise, sino prácticamente podían opinar de lo que querían.
un análisis del CPC encontraba que prácticamente entre un 70 y 80% de las opiniones que vertían instituciones como la Contraloría o Sinermin o Citran excedían a su especialidad o para lo que se requería su observación. Entonces eso generaba una parálisis permanente porque todo el mundo opinaba. Y adicionalmente el funcionario público estaba sujeto, no obstante haber tomado eh, eh, opinión técnica respecto al proyecto, sí que se presentaba algún problema, el funcionario se veía enjuiciado, ¿no? Incluso tenía que hacerse cargo de cualquier reparación civil con todo su patrimonio, y cosa que es inaudito, en ninguna parte del mundo sucede eso. Es decir, si usted toma una decisión técnica y basado, además que todo el mundo toma la misma decisión técnica que usted. Imaginemos que luego hay una observación por parte de alguien, pero su opinión es técnica, usted no tiene por qué verse vulnerado. Entonces, ¿eso qué cosa llevaba a la persona? Que el funcionario no aprobara nada. Es decir, hasta que no hubieran varias opiniones, no daba un paso que quisiera que el proceso avanzara más rápidamente. Si se tenía que llegar a algún tipo de solución arbitraje, no quería arbitraje, prefería que se vaya hasta el Poder Judicial y que se demorara 10 años en resolverse. Entonces, eso ahora ya se ha eliminado porque se le ha dado una mayor protección al funcionario y está ahora sí claramente especificado que no se le puede llevar a, ¿cómo se llama?, algún tipo de proceso civil o penal, por decisiones técnicas que haya tomado, ¿no? Entonces, eso yo creo que son elementos que van a ayudar muchísimo a que la inversión pública en el país y básicamente bajo la modalidad de asociación público-privado pues puedan funcionar. Muy bien, doctor David Tuesta, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil de su parte, muy amable, buen día.